¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Normalmente siempre que creamos un árboles, este es un simulador de árboles binarios de búsqueda. Ahí tienen arriba el enlace por si desean probarlo. Que siempre uso al menos mientras hacemos las clases virtuales. Si no, usamos directamente la pizarra. ¿Ya? Entonces, este árbol vacío, nosotros vamos a intentar insertar valores. Lo único que tienen que tener cuidado que, según recuerdo, solo les permite insertar hasta un valor máximo de 100. Entonces yo voy a insertar, por ejemplo, 40. La primera vez cuando el árbol está vacío, este elemento, pues, ¿qué provoca? Que se cree un nuevo nodo, que se almacene en el área de datos ese valor, y ese nuevo nodo se va a convertir en la raíz. Entonces va a ser algo así. ¿Ya? Entonces, si vuelvo a insertar otro elemento, por ejemplo, voy a dejar que sea el 14. Lo que va a hacer, como este árbol ya no es vacío, lo que va a hacer es empezar por la raíz. ¿Y qué va a salir? Dice, empiezo por la raíz. Este valor que quiero insertar es menor que el que está en el nodo actual, que es la raíz. Pues sí, es menor. Entonces lo que hay que hacer es movernos a la izquierda. Al movernos a la izquierda no hay nada. Entonces eso implica que no hemos encontrado esa clave en el árbol. Y por lo tanto implica que lo debemos almacenar. Se crea otro nuevo nodo. Se almacena ese 14 en el área de datos. Fíjense. Y se lo enlaza a ese nodo como el hijo de la rama por donde bajé al nodo anterior. El nodo anterior de la raíz, bajé por la izquierda, y entonces ese nodo donde está el 14 va a ser hijo izquierdo de la raíz. Yo vuelvo a insertar, digamos 30, ahí voy a volver a preguntar, ¿no? Fíjense, ¿qué voy a decir? Vamos a volverlo un poquito. Entonces ahí, en este punto, ¿qué es lo que voy a decir? Ese 30 que quiero almacenar es menor que 40, sí, sí es menor. Entonces me muevo a izquierda. A izquierda hay nodo, entonces veo ese 30 que quiero almacenar es menor que el nodo, que el dato del nodo donde yo estoy parado, no es menor. ¿Es mayor? Sí es mayor. Entonces ya no me muevo a izquierda, me muevo a derecha. Como caí, no hay nodo ahí, entonces debo crear un nuevo nodo, almaceno ese 30 y lo enlazo como hijo de la rama por donde bajé. En este caso, como hijo derecho del nodo donde está almacenado el 14. ¿Ya? Y así seguimos operando. Entonces vamos a insertar otro más. Por ejemplo, voy a insertar el 25. Fíjense, vamos a ver a izquierda, es 25 lo que queremos insertar, ¿no es cierto? Por eso fíjense en el texto dice go left, ¿no? Entonces, 25 es mayor que 14, entonces vamos a la derecha. Y al final encontró la ubicación del 25, que sería en un nuevo nodo, que se enlazará como hijo izquierdo del nodo donde está almacenado el 30. ¿Ya? Vamos a almacenar valores mayores que 40, por ejemplo ese 63. Y miren lo que pasa. Está moviéndose a la derecha, miren. Y como ahí no hay nodo, lo que hace es crear un nuevo nodo, almacena el 63 y lo enlaza como hijo derecho del 40. ¿Ya? Ahí está. Si hacemos lo mismo con este 96, por ejemplo, miren, va a ir todo derecha. Si insertamos, por ejemplo, un 50, ¿está bien? Primero derecha, luego izquierda. Como no lo encuentra, fíjense, pero siempre está insertando solamente valores que no existen. Insertemos uno que ya existe, por ejemplo, el 30. Entonces lo vamos a almacenar el 30 y fíjense,
no admite duplicados. De hecho, no hace la navegación, pero en realidad lo que tiene que hacer es ver, ¿no? Viene acá el 40, es menor que 30, 30 es menor que 40. Vamos a ponerlo ahí. Si es menor que 40, me muevo a la izquierda. 30 es menor que 14, no. Es mayor y me muevo a la derecha. 30 es menor que 30, no. Es mayor, no. Entonces ya lo encontré. Entonces por eso no puedo yo insertar un valor que está duplicado. ¿Ya? Entonces, como ven, esta operativa es repetitiva. Siempre, si es mayor, me muevo a izquierda. Si es menor, perdón, si la clave a insertar es menor, me muevo a izquierda. Si es mayor que el DAT del nodo que estoy mirando, me muevo a derecha. Y así hasta que me caiga. En algún momento voy a caer en una posición donde no hay hijos, entonces quiere decir que yo debo crear un nuevo nodo, almacenar el dato y enlazarlo con el nodo anterior. Si llego a una posición como en este caso del 30, donde encuentro que ya está almacenado, pues simplemente no almacenar. Ya vamos a ver cómo trabajamos nosotros, ya sea si trabajamos sobre la versión 1 o sobre la versión 2. ¿Ya? ¿Se entiende entonces cómo va esto de la inserción? Sí, ingeniero. Ya. Bien. Esa es la forma en la que trabaja un árbol binario busca a nivel de inserción. ¿Ya? Sí, ya vamos a ver luego más adelante lo que es la eliminación. Entonces, permítame un momento, vamos a cambiar esto. Veamos entonces ahora los recorridos, que son otra de las operaciones que habíamos visto que íbamos a tener en nuestro árbol. Esto de los recorridos, por si acaso, fíjense, he puesto ahí recorridos de un árbol binario. ¿Ya? Vamos a quitarle ese de bus, le vamos a opinar el de que es árbol binario. ¿Ya? Entonces es un árbol binario, ¿por qué no pongo de búsqueda? Porque eso es lo que en general los recorridos son formas de navegar un árbol, independiente de que sea de búsqueda o no sea de búsqueda. Entonces yo les había dicho que teníamos dos tipos de recorridos, también conocido como recorrido en amplitud, en el cual vamos a ayudarnos con una cola. ¿Ya? Y recorrido en profundidad o que puede ser recorrido, digamos, y no de impulsor. Para implementar este recorrido nosotros necesitamos trabajar usando una pila de forma implícita o de forma implícita. Si es de forma implícita, quiere decir que lo vamos a hacer de forma recursiva la implementación de este recorrido. Recorridos, ¿ya? ¿Cómo trabaja? Empezando por la raíz, visito el límite de la raíz de izquierda a derecha. En este caso, por ejemplo, si ven ese pequeño gráfico, no es un árbol binario de búsqueda, solo un árbol binario. Entonces, de izquierda a derecha, en el nivel de la raíz solamente está A. Una vez termino ese nivel, voy al siguiente nivel y navego todos los nodos de izquierda a derecha de ese nivel y los visito. Ese visitar los nodos puede servir para cualquier cosa, para imprimir el valor, hacer algún conteo o lo que ustedes quieran. No implica necesariamente que deben imprimir el dato que está almacenado en el nodo, si es que existe nodo ahí. Acabo con los nodos de ese nivel, voy con el siguiente, de izquierda a derecha. Acabo con los nodos de ese nivel y voy con el siguiente de izquierda a derecha. Por eso es que en este árbol sale A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya salió ordenado, ¿cierto? Pero tiene su razón. Esta sería la forma en que se trabaja en un árbol binario particular para realizar un recorrido por nivel. ¿Ya? Ahora, si hablamos de los recorridos en profundidad, el primero que siempre les muestro es el recorrido en preorden. ¿Ya? Voy a encerrar algo
para hacerlo resaltar, esto de acá. Si ustedes piensan que cualquier árbol es un pequeño árbol binario, ¿ya? Pueden cerrar este, donde este de acá es la raíz, ¿ya? Este de acá, digamos que es el izquierdo y este de acá es el derecho. Entonces, la forma de recorrer un árbol binario en particular, en preorden es primero la raíz, por eso puse la letra R, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. De esa manera se visita. Por esa razón, fíjense cómo sale. Como voy a empezar siempre desde la raíz, es mi punto de acceso al árbol. Es el primero que visito. Entonces visito la raíz, sale A, luego izquierda y derecha, B, pero hay un detalle. No es que yo visito B y C al mismo tiempo, sino que visito la raíz y luego a izquierda toda la rama en preorden. O sea que primero voy a visitar B y antes de saltar a la derecha de A tengo que recorrer en preorden todo lo que está por debajo de B. Entonces voy a izquierda, voy a tener D, voy a izquierda, no tengo nada por izquierda de D, entonces como ya acabé tanto D como su izquierda, voy a derecha, acabé, ya hice toda la izquierda de B, entonces voy a la derecha de B, no hay nada, acabé la izquierda de A, ahora recién voy a la derecha. Y hago lo mismo, visito C y luego toda la izquierda en preorden de C. Sería E, luego H y luego I. Y después de haber acabado la izquierda de C, recién la derecha. ¿Ya? Esa es la forma en que trabaja un recorrido en preorden. ¿Ya? Permítanme mostrarles algo. Bueno, aquí voy a insertar un valor más. Tal cual. 10. Insertar 12. Está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, yo sé. Por acá vamos a insertar 6. Entonces acá quería mostrarles cómo saldría esto. Como están viendo el preorden, fíjense cuál es la navegación que haría. ¿Lo ven? Recién cuando acaba con el lado izquierdo de un nodo totalmente en preorden, recién va por el lado derecho. Entonces, si hacemos el recorrido de este árbol, fíjense, en preorden ahí está. Sería primero 40, 14, 10, 12, 30, 25, 63, 50, 96 y 66. ¿Claro? ¿Se entiende? Sí. Vamos al siguiente. Vamos a seguir sobre este mismo árbol para no estar cambiando de pantalla. ¿Ya? Luego viene el recorrido en inorden. En el recorrido en inorden, ¿se acuerdan que yo marqué R y D, no es cierto? Para ver que su presentación que les voy a compartir en la plataforma dice IRD. O sea que en el recorrido en inorden, yo recorro en inorden el árbol izquierdo de un nodo, o si quieren su hijo y todo lo que tenga por debajo del hijo, en inorden. ¿Sí? Cuando termino de recorrer
en inorden la izquierda de un nodo, recién visito ese nodo. Una vez termino de hacer por izquierda y visito el nodo, recién hago el recorrido en inorden por derecha. ¿Ya? Y repito esa operación en cada nodo. Entonces, por ejemplo, si yo hago el recorrido en orden este, fíjense cómo va a ser. Fíjense. ¿Cuándo lo estoy visitando? Observen. Se considera visitado cuando lo marca, observen, voy a volver un poco. Cuando lo marca la burbuja totalmente en naranja. Mientras esté solo resaltado, así no marcado totalmente en naranja, quiere decir que tocó ese nodo, pero que todavía no lo visitó. Está pendiente. Entonces, fíjense, va a ir a izquierda, ¿cierto? Va a izquierda y ese nodo tiene ambos hijos. Como es un recorrido en orden, va a ir primero a izquierda, lo deja pendiente ese. Va a ir a izquierda y ese nodo tiene un solo hijo. Entonces lo deja, es el de la derecha. Como tiene solo el de la derecha, el orden es izquierdo, nodo actual, derecha. Entonces, como no tiene izquierda ese 10, lo va a visitar y luego va a irse por derecha. ¿Miren? Ya lo visitó, no está solo línea del contorno del círculo, sino completo. Y luego va a ir a derecha. Como ese nodo no tiene ningún hijo, no tiene hijo izquierdo, le toca visitarlo ese nodo que está en el 12. Como ese nodo no tiene hijo derecho, entonces ya acabó con ese nodo 12. Y al acabar con el nodo 12, ya acabó también con el nodo del 10. Entonces le tocaría, como ya visitó toda la izquierda en inorden del 14, le toca visitar el 14. Lo visita, fíjense, retorna y lo visita. Fíjense acá a la derecha, está armando el recorrido. Y luego le toca ir ¿a dónde? En inorden por derecha. Lo mismo acá, queda pendiente el 30 y tiene que ir por izquierda. A izquierda sí, es diferente vacío. Lo deja pendiente para ver si hay izquierda. No hay izquierda, lo visita. Una vez visitado, hay derecha, no hay. Entonces, ya acabó con el recorrido por izquierda en inorden del 30, le toca visitar el 30. Entonces, así sucesivamente va a seguir. Visita el 30, ya acabó por izquierda en inorden del nodo 40, le toca visitar el 40. Ya acabó con ese, o sea, ya él lo visitó, y le toca visitar en inorden la derecha, igual va a ser lo mismo. Fíjense que siempre deja para después de recorrer todo el lado izquierdo el nodo que toca. Y una vez hace eso, recién va en inorden por la derecha. Y ese sería el recorrido de ese árbol. Fíjense un detalle, ¿por qué se llama inorden? Si el recorrido en inorden se realiza sobre un árbol binario ordenado, entonces el recorrido en orden, si ustedes imprimen las claves, va a salir una lista de claves ordenada, de menor a mayor. No se olviden, en un árbol binario de búsqueda, normalmente a la izquierda están claves menores, a la derecha mayores. Entonces, por eso es que sale 10, 12, 14, 25, 30, 40, 50, 73, 66, 96. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Pues entiendo. Se tiene, dije. Bien. Esto tenemos que entenderlo bien porque luego lo vamos a implementar. Normalmente yo les ayudo, como les dije al principio, bastante y ya luego los voy dejando para que ustedes vayan haciendo. ¿Ya? El otro recorrido en profundidad que hay es el recorrido en posorden. En ese recorrido en posorden se deja el nodo que yo estoy, si quieren, el nodo en turno, la raíz si quieren. Se deja para el final.
¿Qué es lo que se hace? Se visita en posorden la rama izquierda de ese nodo, luego en posorden la rama derecha de ese nodo, y recién se visita el nodo que me toca, que estoy procesando, para completar el recorrido en posorden. Un recorrido en posorden acá en este nodo, no lo tiene implementado. Entonces lo voy a hacer así manualmente, ¿ya? Ustedes van a anotar los valores. Entonces, ¿cómo sería el recorrido en posorden en este árbol? Déjame cambiar de mano. ¿Ya? Entonces, de entrada, siempre yo voy a empezar por la raíz. Siempre. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar por acá. Entonces, lo dejo pendiente. ¿Ya? Este todavía no está marcado. Cuando le pongo una viñetita de bien, quiere decir que ya lo procesé. Entonces, voy a ir a izquierda en posorden. Ahora hagan de cuenta que este es mi nodo en turno. Entonces, lo tengo que dejar pendiente porque primero tengo que procesar izquierda en posorden y luego derecha en posorden. Entonces voy por izquierda. Hay nodo, entonces todavía no lo visito, lo dejo pendiente. Tengo que ir a izquierda en posorden. A izquierda no hay, ¿no ven? Entonces ya acabé izquierda. Me toca ir derecha del 10. Hay. Entonces, ¿qué hay que hacer con este? Lo mismo. Como este es el nodo en turno, tengo que ir a izquierda, no hay. Luego a derecha, no hay. Entonces me toca visitar este. Entonces el primer elemento del recorrido, ¿cuál sería? Sería el 12. Acabé con izquierda y derecha del 10, entonces ahora me toca visitar el 10. Lo visito este. ¿Ya? Acabé con la izquierda del 14, ahora me toca ir a derecha del 14. Sigue pendiente todavía el 14. ¿Y acá qué hay que hacer? Izquierda en posorden, luego derecha en posorden. Solo voy por izquierda. Y en este nodo voy por izquierda otra vez, no hay, voy por derecha, no hay, entonces ya acabé de izquierda y derecha, recién visito esta de acá. Entonces hasta este momento, ¿qué elementos tenemos en el recorrido? ¿Y en qué orden? ¿12, 10, 25? Exactamente, 12, 10 y 25, vayan anotando, ¿ya? Ya acabé con izquierda del 30, entonces voy por la derecha. No hay derecha, entonces ya acabé con izquierda y derecha del 30, me toca el 30. Fíjense, aquí ya se ve más claramente, ya acabé con la izquierda del 14, con la derecha del 14, ambos en orden, me toca el 14. Entonces ahora ya tengo ¿cuáles? 12, 10, 25, 30 y 14 en el recorrido. ¿Ya? Acabé con izquierda del 40, entonces hay que ir ¿a dónde? A la derecha del 40. Ahí lo mismo. Este queda pendiente y primero a izquierda, queda pendiente, a izquierda no hay, a derecha no hay, entonces me toca el 50. Acabé a izquierda del 63, sigue pendiente el 63, voy a derecha del 63. Queda pendiente este, voy a izquierda del 96, luego llego al 66, queda pendiente, voy a izquierda, no hay, voy a derecha, no hay, entonces me toca el 66. Acabé con la izquierda del 96, voy a derecha, no hay, entonces visito el 96. Acabé a izquierda y derecha del 63, me toca el 63. Acabé con izquierda y derecha del 40, entonces me toca el 40. Fíjense un detalle que quiero que lo recuerden. En el recorrido en preorden, el primero que se visita es el nodo raíz. Que se visita. Dirán, pero sí, es el primero que tengo. En el recorrido en posorden, el último que se visita es la raíz. Y usted dirá, no puede ser si es el primer nodo que yo agarro, sí, pero lo ignoro, ¿no es cierto? Porque por el recorrido de posorden dice primero en posorden izquierda, luego en posorden derecha y de último el nodo en turno. Como el primer nodo en turno es la raíz, entonces de último dejo para visitar la raíz. Entonces, en preorden se visita al primero, en posorden se visita al último. Y en inorden, pues dependiendo de qué tan inclinado está el árbol a la derecha o a izquierda, puede ser que toque en medio o no tan en medio, dependiendo de cuál lado tiene más elementos.
en ese tipo de lado. ¿Queda claro cómo trabaja esto? En este caso está más inclinado a la izquierda, ¿no, ingeniero? Sí, en este caso está levemente más inclinado a la izquierda, va a tener un elemento más a izquierda que a derecha, ¿no es cierto? Entonces no va a estar, si yo le pongo, no va a estar justo en medio, si le pongo un valor más a la derecha del 40, en el inorden va a estar en medio, pero no interesa eso, ¿ya? Normalmente, ¿cuándo pasa eso? Cuando el árbol está balanceado. Entonces, por ejemplo, en un árbol lleno, en un árbol binario lleno, se van a dar cuenta que en un recorrido en inorden, la data que correspondía a la raíz va a estar justo en medio, en un recorrido en orden. Pero si no está tan balanceado como este árbol, entonces va a salir en cualquier lado, no interesa. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Vamos a cerrar esto y vamos a seguir con su presentación. ¿Ve nuevamente la presentación? ¿Sí? No. Sí, se ve. Ya. Algo que es muy útil, particularmente a mí me gusta más, ¿ya? Porque escribo menos código. A muchos les gusta más trabajar sin recursividad. Pero por esa razón se complican un montón, porque tienen que hacer más código, ¿ya? En algunos casos. Es esto de la recursividad en árbol. Y dirán, ¿para qué lo otro que pasamos antes de esto de recursividad en árbol? Si usted quiere dar solución a problemas sobre un árbol binario, tiene que saber cómo recorrerlo. En general, si usted quiere dar soluciones sobre una estructura de datos que almacena varios elementos de un mismo tipo, entonces usted tiene que saber cómo puede recorrer esa estructura para poder usarla para dar alguna solución. Entonces, los recorridos son las formas en las que yo puedo navegar dentro del árbol para procesar, si quieren, todos los componentes del árbol en algún momento dado cada uno, en el orden que me indica el recorrido. Esto de la recursividad es muy útil porque, como les decía, ayuda a que no escribamos tanto código como cuando lo hacemos iterativo, ¿ya? Porque hay cosas implícitas que no se necesitan colocar y hace que ahorremos entonces código, ¿ya? Código. No les puedo decir que ahorremos al 100% en esfuerzo de proceso. Entonces, se puede, ustedes aplicaban recursividad, ¿se acuerdan? Con el principio de inducción completa, ¿no es cierto? En donde tenía un n que les decía 5, 10, 20. Acuérdense cuando trabajaron tal vez con serie, la serie de Fibonacci y cosas como esa. ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? Sí, ingeniero. Ya. ¿En qué consistía el principio de inducción completa cuando trabajaban con eso para realizar recursividad? ¿Ustedes tenían qué cosa para controlar la recursividad? Al menos, ¿qué tenían? Para que las llamadas recursivas no sean infinitas. Al menos un caso base. Perfecto, muy bien eso. Al menos un caso base. El caso base me permitía definir una condición por la cual yo comenzaba a retornar algo, ¿no es cierto? Y que no se siga haciendo llamadas recursivas. Ese caso base está expresada en función del parámetro n, ¿sí o no? Entonces, el problema es que en árboles, como pueden ver en su presentación, no tenemos esa n, al menos no en forma explícita. No nos van a pasar como parámetro el n. Entonces, como no vamos a tener eso, hay que simularlo. Y la forma de simularlo es con la altura del árbol, ¿ya? Entonces, normalmente el método público al que llamemos para resolver algo de forma recursiva no va a tener un parámetro n. A veces no va a tener ni parámetro. A veces sí, si es que le pasamos algún dato adicional que se necesite. Entonces, lo que se hace es ayudarse de una rutina adicional o de un método adicional no público,
Normalmente puede ser privado o protegido, dependiendo del uso que le vayan a dar. Ese método adicional, ese método compañero, el método socio, como quieran llamarle, ¿ya? Algunos le llaman esclavo, es el método recursivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer todo el trabajo difícil. Ese método recursivo, ya, que ya les dije que puede ser una rutina o un método privado protegido, de cajón sí o sí tiene que tener un nodo como parámetro. Sí o sí. O sea que el método público, cuando lo llame, le va a tener que pasar un nodo como dato. ¿Y cuál va a ser ese nodo? Pues el único nodo que tiene como acceso directo a nuestro árbol, que sería la raíz. Ese parámetro de nodo nos va a permitir establecer un caso base casi de cajón. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál sería el caso base? Sería nuestra simulación de n igual a 0. ¿Y cuál sería la simulación de n igual a 0? Que no tenemos un n. Sería cuando ese nodo parámetro que recibimos está vacío. No se olviden que cuando hablamos de altura, ¿cuánto es la altura de un árbol vacío? O sea, cuando la raíz es vacía. La altura de un árbol vacío es 0. Entonces, si yo no tengo nodo, no voy directamente es porque en ese punto el nodo es vacío, o sea, hay referencia nula. Entonces, de esa manera vamos a simular nuestro n y nuestro caso base, por lo menos ese caso base. Ya si, según el problema, vamos a ver si es que se necesita algún caso base adicional. ¿Ah? Entonces, eso para que lo cuente. ¿Ah? Entonces, ¿alguna consulta ahí? Lo vamos a ver esto en la práctica. Yo les sugiero, ¿ya?, que cuando toque la implementación de esto, presten atención en la clase, hagan las preguntas que se deben hacer en su momento, porque se van a liberar de muchos dolores de cabeza. Muchos se equivocan demasiado en implementaciones recursivas, cuando es donde menos deberían equivocarse. Normalmente siempre tratan de darle una solución. Si yo les dejo libre que no sea recursivo, la mayoría trata de hacer una implementación iterativa. Muchos lo hacen, pero a veces se equivocan, ¿ya? O hacen un método tan complicado y tan ineficiente que realmente, si yo les pongo que no sea de esos métodos, que sea ineficiente, pues no cumple, porque hace unas cosas que repite y repite, perdiendo tiempo y esfuerzo en la resolución del problema, ¿ya? Muchos problemas que yo les planteé, si les doy libertad, de esta manera se pueden resolver más rápido, con menos código y menos esfuerzo, siempre y cuando nosotros lo entendamos bien, ¿ya? Entonces, no les digo que la iterativa sea peor o mejor, solamente les digo que es bueno que manejemos ambas, porque yo les puedo poner como restricción, que hágame una implementación iterativa o hágame una implementación recursiva. Si ustedes me hacen lo contrario a lo que yo les pido, yo no les voy a decir bien o mal, directamente no les voy a evaluar esa pregunta, que no están cumpliendo con lo que yo les he pedido. Lo mismo que les recomendé al principio, si yo les doy una instructiva para un trabajo práctico, un proyecto, pues se tiene que cumplir, porque si no los cumplen, esos son requisitos, entonces no los evalúo, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. No se cierren solamente en aprender una forma u otra forma de resolver problemas sobre árbol, ¿ya? Bueno, en los árboles binarios, y en este caso también en los árboles binarios de búsqueda, existe forma de reconstruir el árbol binario, ¿ya? Generalmente se lo hace contando con 2 recorridos del árbol. Uno de ellos sí o sí tiene que ser el recorrido en orden, sí o sí. Y el otro puede ser el posorden o el preorden, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen el recorrido en orden en un árbol binario, y en nuestro caso árbol binario de búsqueda, y el recorrido en posorden o preorden, pueden reconstruirlo y armarlo para que quede tal cual estaba antes de que lo perdiéramos, pero nos quedamos por ahí almacenados con su recorrido, o hemos guardado su recorrido, ¿ya? Si trabajamos con un recorrido en orden y preorden, fíjense algo que les dije que se recuerden hace un momento. En un recorrido en preorden,
el primer elemento es el padre de la rama a la que están queriendo, que han navegado, si quieren. Si es el recorrido de todo el árbol, ese preorden, el primer elemento es la data ¿de qué? De todo el árbol, o sea, es la data del árbol, perdón, del padre de todo el árbol, o sea, de la raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? El primer elemento del recorrido en preorden es el dato de la raíz, llamémoslo X, como dice ahí. Luego, lo que hay que hacer, hay que buscar ese elemento X en el recorrido en inorden, ¿ya? Una vez armado, una vez ubicado, ese elemento, voy a tener elementos a izquierda y derecha en ese recorrido, o sea, antes y después de ese elemento X en el recorrido de inorden. Entonces, lo que estén a la izquierda, o sea, antes que X en el recorrido en orden, van a ir a la rama izquierda del árbol. Y lo que estén a la derecha van a ir a la rama derecha. O sea que fíjense, el recorrido en preorden, en este caso me sirve para saber cuál es el padre de un árbol, y el inorden me sirve para saber quiénes van antes de ese dato, perdón, quiénes van a la izquierda de ese dato y quiénes van a la derecha. Y con eso ya, ¿no? Con eso ustedes tienen que ver si son 5 elementos que hay a la izquierda de X en el recorrido en inorden, 5 elementos tienen que tomar del preorden después del dato que es la raíz. Y si a la derecha de ese X en el inorden hay 3, entonces del recorrido en preorden después de los 5 que tomaron para la izquierda, tienen que tomar 3 y seguramente van a ser los 3 que quedan, ¿ya? Y esa operación, si se fijan, lo que hacemos es fraccionar por partes los recorridos. Entonces voy a tener que repetir de forma reiterativa, ¿ya? Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, para saber quién es el padre de una rama, quiénes van a izquierda, quiénes van a derecha. En el caso del posorden es lo mismo. La única diferencia está en que en el posorden, yo el dato del nodo padre de una rama, en el caso de todo el árbol del dato de la raíz, está al último. Y la forma de trabajar en el inorden es lo mismo, lo busco donde está esa clave en el inorden, y los que están antes son los que van a la izquierda, y los que están después son los que van a la derecha. Tengo que tomar en cuenta cuántos elementos he tomado antes de X y cuántos a la derecha, para tomar esa misma cantidad de recorrido en posorden. Tomando en cuenta que en el posorden ya debo empezar desde la posición 0 a tomar primero. En cambio, en el preorden, tengo que empezar desde la posición 1, porque el primero, o sea, el de la posición 0 en el preorden, es el dato padre de una rama, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, lo de eliminar nodo. Entonces, en la plataforma, en la tarde le voy a compartir un material, la presentación y este material que le voy a mostrar ahorita, ¿ya? Para que le peguen una mirada para la siguiente clase. Voy a dar un pequeño ejemplo, sería reconstruir. Acá, por ejemplo, ustedes tienen unos pequeños ejercicios de cómo trabajar inserción en un árbol binario, pero en este caso ya no lo hice con números, lo hice con letras. ¿Se está viendo? Sí, está bien. Sí, se ve. Ya. Ahí. Entonces, de la operación de inserción, por ejemplo, un poco de los recorridos, ya, para que puedan repasar, aparte de lo que hemos visto hoy. ¿Cómo está para implementar el recorrido por niveles? Repásenlo. Lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se implementa. Y
Acá. ¿Ya? Fíjense, vamos a tratar de reconstruir el árbol, ¿ya? Suponiendo que tenemos el recorrido en orden y el recorrido en posorden. Si fuera en preorden, no se olviden que usan el preorden para ubicar la llave y es el primero, la llave o la data, si quieren, de la raíz o de la rama del padre de una rama de un árbol. Entonces, si lo hacemos paso a paso, fíjense qué es lo que vamos a hacer. En el posorden ubicamos el último y fíjense, la clave es HM. Entonces, esa clave que está al final en el posorden la buscamos en el inorden. Y la ubicamos acá, está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 6. Quiere decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 a izquierda, o sea que serían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6, fíjense, coinciden los valores, aunque no en el mismo orden. Está CF, acá está, CA está acá, CZ está, CP también, FE está y EK está. Entonces todo esto va a ir a izquierda como inorden, y todo esto va a ir a izquierda como posorden, y este dato va a ser el padre. A la derecha estos van a estar a la derecha de HM, son 4, entonces también después de los 6 que tomé, tomo 4, 1, 2, 3, 4, porque tomé 6, ¿no? Y fíjense, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto hay a la derecha? Hay 3, entonces después del sexto que tomé, cuento 3, o cuento 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, fíjense, con eso, yo armo un nodo donde almaceno la clave H, M, y dibujo temporalmente, si quieren, los retazos que me salieron. A izquierda me salió este retazo con líneas rojas, tanto en inorden y en posorden, y a derecha me salieron estos que están con línea azul por debajo. Entonces, tengo que volver a repetir la operativa. Entonces, aquí voy a agarrar y voy a decir, ¿cuál es la llave que va a ser la data del padre de esta rama, que es la izquierda de HM? Va a ser EK. Lo busco EK en el inorden, está acá, entonces quiere decir que hay 1, 2, 3, 4 a izquierda y 1 a derecha. Aquí está eso, ¿ven? Entonces selecciono eso en ambos lados, lo mismo acá. Veo cuál es el último, ese va a ser el dato del padre de esta rama derecha. Lo ubico acá y veo que, fíjense, hay 2 a derecha, 1 a izquierda. Entonces, este TA va a ser la data del nodo de este lado, y este EK va a ser la data del nodo de este lado. Y a izquierda va a estar esto de EK a la derecha, FE. Lo mismo en el caso TA, a izquierda va a estar LM y MK, y a la derecha va a estar BB. Puede ser que cuando ya están bien pequeñitos los recorridos coincidan, como en este caso, no siempre pasa, ¿ya? Entonces, fíjense, armé EK y TA. Y ya tengo más recorridos pequeños, ¿no es cierto? En cada uno de esos casos tengo que hacer lo mismo. Selecciono el último en el posorden, lo busco en el inorden y con eso determino quiénes van a izquierda y a derecha. Y así voy armando, ¿ven? Acá, por ejemplo, sé que SP, FE, MK y BB. Por ejemplo, acá, VB. Aquí ya no hay ni izquierda ni derecha, es el único elemento, entonces quiere decir que es una hoja, lo mismo acá. Acá todavía hay, entonces hay que armar. Y así se va repitiendo la misma lógica hasta armar el árbol como estaba originalmente. ¿Se comprende la idea? Sí, se entiende. Lo mismo es en el caso del preorden. En el caso del preorden, la única diferencia está que cuando hacen esto, lo vamos a tratar de marcar con otro color. Vamos a hacerlo con este celeste. Si fuera este preorden, sería el primero, ¿no es cierto? Quiere decir que ese sería el padre. Entonces acá está bien. Si fuera el preorden, que no es. Entonces quiere decir que a izquierda hay 1 y a derecha están 2. Entonces, este va a salir, si estos fueran recorridos correctos, entonces quiere decir que este árbol va a salir bien inclinado a derecha, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, si se fijan, si va uno en inorden a derecha, ya no tomo el primero como en el posorden, en el preorden se tomaría el segundo.
como dato a izquierda para el preorden. Y el resto iría para la derecha del preorden. ¿Ya? Esa es la diferencia de cómo trabajarían entre un preorden y un posorden con el inorden para poder reconstruir con el uno o con el otro un árbol binario. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos a quedar hoy ahí para que no sea tan largo. El día martes, péguenle una mirada a este documento. ¿Ya? Si se fijan, acá hay un poco sobre la eliminación de en un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Entonces, péguenle una mirada para ver lo que les he explicado de cómo trabaja, para que lo repasemos rápido y empecemos a hacer implementación ya directamente el día martes de la siguiente semana. ¿Sí? Se los voy a compartir esto y en cuanto tenga renderizado la grabación también se los voy a subir. ¿Ya? Si no hay alguna consulta, algo que quieran hacer saber, quedaríamos ahí y continuaríamos el martes. ¿Está claro? Claro. Sí, ingeniero. ¿Hay consultas? Bueno, entonces nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego.